La noche en el Pacífico tenía un color distinto. Oscura, espesa, casi aceitosa. Como si el océano supiera que aquel pequeño submarino estadounidense, el USS Harder, estaba a punto de reescribir la historia en silencio, bajo el rugido lejano de un imperio que creía dominar las aguas. El 31 de mayo de 1944, mientras la luna se escondía tras un velo de nubes y el mar parecía contener la respiración, un hombre caminaba por el estrecho pasillo del submarino con paso firme, casi ritual. Ese hombre era Samuel de Alley, un comandante que no levantaba la voz, no buscaba aplausos, no necesitaba discursos. Tenía otra forma de hablar, con precisión, con calma, con torpedos. El Harder se movía a través de la noche como un depredador elegante, silencioso, eterno. Y cada miembro de la tripulación conocía la reputación de su comandante. Samuel de Alley no era solo un capitán, era un cazador, alguien capaz de enfrentarse lo imposible, burlar escoltas japonesas, huir por pasillos subterráneos de agua negra, y volver para rematar a su presa. Pero esa noche no era una noche cualquiera. Esa noche, todos sabían que Japón estaba reforzando su presencia en Borneo con un nuevo tipo de escolta. Letales, rápidos, diseñados para cazar submarinos. Había uno en particular que los aliados llamaban el Gigante Silencioso. El Sakito Maru, una escolta blindada con sensores avanzados y tripulaciones fanáticas capaces de perseguir un eco durante horas. El Harder estaba solo. Pequeño, frágil comparado con las máquinas colosales que navegaban por encima de él, pero con un comandante que sabía convertir cada debilidad en un arma. Mientras las válvulas del barco murmuraban su canto metálico y la tripulación aguardaba órdenes, de Alley miró la carta náutica iluminada por una simple bombilla roja. Esa luz convertía su rostro en una máscara de concentración pura. Ahí, entre coordenadas que nadie recordaría y un océano que nunca olvidaría, estaba el destino del Harder. Hombres, vamos a por ellos. Sus palabras fueron suaves, pero cada marinero sintió como se les helaba la sangre, porque cuando Samuel de Alley decía vamos, no era una sugerencia, era una sentencia. A centímetros de ellos, fuera de la piel metálica del submarino, el océano estaba vivo. Corrientes impredecibles, bancos de peces dispersándose, máquinas japonesas pasando como sombras gigantescas. Y sin embargo, en ese silencio abismal, el Harder avanzaba. Se acercaban a una patrulla enemiga sin saber que, en los próximos días, el Harder haría algo que ningún submarino en el mundo había logrado jamás: enfrentarse y destruir escoltas japonesas uno tras otro, como si estuviera devorando gigantes. Y mientras Samuel de Alley observaba el sonar, sin pestañear, sin temblar, sin dudar, el destino del Pacífico empezaba a inclinarse hacia él, centímetro a centímetro, torpedo a torpedo, decisión tras decisión. La historia del Harder estaba a punto de comenzar. Y sería brutal, sería épica, sería irrepetible, porque en el silencio del océano solo sobreviven los que saben escuchar. Y de Alley escuchaba mejor que nadie. El Harder avanzaba a 90 pies de profundidad, lo justo para permanecer oculto, pero lo bastante cerca de la superficie como para oír lo que otros barcos no querían que escucharan. El zumbido constante del motor eléctrico llenaba el interior como un latido mecánico. La tripulación trabajaba en silencio, cada uno atrapado en una mezcla de tensión y rutina que solo los submarinistas comprendían. En la sala de sonar, el operador Richardson inclinaba ligeramente la cabeza, como si le estuviera usando como antena adicional. Era joven, demasiado joven, pero tenía algo que de Alley valoraba más que los galones: un oído que podía distinguir un carguero de un destructor solo por la vibración del agua. De pronto, Richardson abrió los ojos de golpe. «¡Contacto!», murmuró primero, como si no quisiera romper el aire espeso del compartimiento. Rumbo 047. Ritmo constante. Velocidad parece alta. De Alley entró en la sala sin prisa. Nunca corría, nunca levantaba la voz. Solo aparecía, como si el submarino mismo lo hubiera llamado. ¿Tipo de buque?, preguntó suavemente. Richardson ajustó la ganancia, movió los diales, cerró un segundo los ojos para confirmar. «No es mercante, no es transporte. Comandante, creo que es una escolta japonesa». El silencio se volvió áspero. Una escolta no era solo un enemigo, era la némesis natural de un submarino. Barcos rápidos, con cargas de profundidad, hidrofonistas expertos, cañones de 3 pulgadas y marineros dispuestos a barrer el océano de cualquier ruido sospechoso. De Alley respiró hondo. «Muy bien», dijo en voz baja. «Veamos si viene solo». La orden flotó en el aire, simple,
serena, pero cargada de una electricidad que todos sintieron. Minutos después, el sonar mostró otros ecos. 2 más, quizá 3. Una formación. Y no una patrulla cualquiera. Se mueven en patrón de convoy, informó Richardson. Uno grande al centro y 2 escoltas alrededor. Dealey se acercó y oteó los perfiles en la pantalla oscura. Allí estaba la firma, el temblor profundo y constante del buque central. No era un carguero, no era un transporte. Era algo más pesado, más valioso. Preparada inmersión profunda. Ordenó. La tripulación reaccionó sin decir palabra. Cerraron válvulas. Revisaron los sistemas. Cada uno sabía que estaban entrando en territorio de caza real. Mientras descendían, algunos marineros tragaban saliva. La presión empezaba a notarse en los oídos. El Harder crujió como si fuese un esqueleto metálico que se adaptaba a la oscuridad. En el puesto de mando, la luz roja hacía que el rostro de Dealey pareciera tallado en piedra. «Si ese buque central es lo que creo», dijo a su segundo, «no tendremos otra oportunidad como esta». El oficial asintió con una mezcla de miedo y admiración. «¿Cuál es el plan, comandante?» Dealey entrecerró los ojos. «Primero, escuchamos. Y luego, cazamos». Porque para Samuel Dealey no existía otra opción. No había retroceso. No había mañana. Solo la oportunidad que el océano le ponía enfrente y el silencio mortal antes de atacar. La temperatura descendió ligeramente. Las luces parpadearon. El Harder se sumergía más y más, convirtiéndose en parte de la oscuridad. Y con cada metro que bajaban, la tripulación sentía lo mismo, que el primer gigante del Pacífico estaba a punto de aparecer. El Harder se estabilizó a 210 pies. Todo estaba quieto, demasiado quieto, como si el océano contuviera la respiración junto a los 79 hombres encerrados en ese cilindro de acero. Richardson volvió a ajustar su equipo. El sonido era más claro ahora, más definido. El operador frunció el ceño. «Comandante, el buque central no es un transportador». «¿Un crucero?», preguntó el XO. «No. Más pesado, ritmo de cavitación lento, impulsos profundos. Diría que...» Richardson tragó saliva. «Un petróleo de flota o un buque de suministro rápido». «De los grandes». Dealey se enderezó. Un buque así alimentaba a toda una fuerza naval. Sin combustible, los portaaviones, destructores y cruceros del enemigo no eran más que cascarones flotando merced del viento. Hundirlos sería como apagarle las luces a toda la armada imperial. «Perfecto», dijo Dealey con una calma que heló la sangre de la tripulación. «Vamos a cortarles el oxígeno». Pero no sería fácil. El petróleo avanzaba protegido por 2 escoltas, y para alcanzarlo debía meterse en medio de ellos, justo donde un submarino nunca debía estar, en el centro del triángulo de muerte. El XO preguntó con voz tensa. «Comandante, ¿nos movemos por debajo de la formación?» Dealey negó con la cabeza. «No. Nos pondrían encima antes de que pudiéramos sacar periscopio». «¿Entonces por un costado?» «Demasiado sonar activo. Nos oirían maniobrar». El oficial respiró hondo. «Entonces, ¿cuál es el plan?» Dealey alzó la vista hacia el techo del submarino, como si estuviera escuchando al océano. «Vamos a salir delante de ellos». «¿Delante? ¿Eso significa?» «Exacto. Vamos a adelantarnos y esperar. Pero para eso, tendremos que correr sumergidos». «Sí», dijo Dealey, sin apartar los ojos del mapa. Y al máximo silencio. Era una locura. Un submarino sumergido no estaba hecho para correr. Las baterías podían morir. Un error de cálculo, y los escoltas los pasarían por encima y los machacarían con cargas de profundidad. Pero era la única forma de colocarse en posición de ataque. Dealey giró hacia el timonel. «Ajusta rumbo 081. Profundidad, 180 pies. Velocidad, 2 nudos». «¿2 nudos, señor?» «Y no más», añadió. «A esta distancia, cualquier vibración puede delatarnos. Cualquier golpe de metal, cualquier estornudo». El barco entero pareció contener la respiración. El Harder avanzó como un fantasma, silencioso y paciente. Cada minuto era un desafío. Las baterías, los motores, la moral, todo iba descendiendo poco a poco. 30 minutos después, Richardson habló. «Contacto escolta de babor. Cambios en los pulsos. Está aumentando velocidad». «¿Nos han oído?», preguntó el XO. Richardson negó con la cabeza. «No, pero están inquietos. Cambian patrón».
Eso significa que están oliendo algo, susurró de Aley. Bien, que sigan oliendo, pero no aquí. El comandante miró su reloj. El petróleo estaría entrando en su zona de emboscada en menos de 10 minutos. Todo tenía que salir perfecto. Comandante, dijo el navegador, estamos llegando al punto asignado. De Aley asintió. Muy bien. Preparad ascenso a periscopio. Señor, los escoltas estarán casi encima. Lo sé. Se colocó detrás del periscopio como un sacerdote que se acerca a su altar. A 65 pies, ordenó. Lentos, muy lentos. El Harder comenzó a ascender. Crujió. Siempre crujía cuando se acercaba a la superficie. Pero esta vez, cada crujido sonó como un disparo. A 70 pies, el sonar rugió. Ping. Un sonar activo rebotó sobre ellos. Uno de los escoltas estaba buscando, y estaba cerca. El XO tragó aire. Comandante, silencio, susurró de Aley. Aún no. El Harder siguió ascendiendo. 75 pies. 70 pies. 65 pies. De Aley bajó la cabeza y apoyó el ojo en el visor. Subió el periscopio. Primero lento, luego un poco más. El agua se deslizó por el tubo, iluminado por la luz tenue de la madrugada. Y entonces lo vio. Un monstruo negro, enorme, avanzando sin saber que un depredador lo esperaba bajo la piel del océano. Objetivo a la vista. Buque de suministros clase rápido. 12,000 toneladas, mínimo. El XO respiró hondo. ¿Disparo, señor? No, todavía no. De Aley giró lentamente el periscopio. ¿Y los escoltas? Silencio tenso. Babor, rumbo directo. 3,000 yardas. Estribor, acercándose. 2,700 yardas. Ambos iban directo hacia ellos. De Aley sonrió. Era una sonrisa peligrosa, casi depredadora. Perfecto. Señor, nos están cercando. Exacto, respondió de Aley. Y cuando estén completamente seguros de que nos tienen. Bajó el periscopio un segundo. Cerró los ojos. Hizo un cálculo mental. Yo disparo. La tripulación lo miró como si estuvieran viendo a alguien a punto de desafiar al propio océano. Preparen tubos 1, 2, 3 y 4. Los torpedos estaban listos. Aceitados. Cargados. De Aley levantó el periscopio una última vez. El gigante estaba entrando exactamente en su punto de muerte. Chicos, murmuró, hoy vamos a apagar media flota imperial. Y entonces, con una calma escalofriante, fuego. 4 torpedos salieron como flechas silenciosas hacia la oscuridad. Antes de sumergirnos en esta increíble historia del USS Harder y su comandante Samuel Day, asegúrate de darle like a este video y suscribirte al canal. Cada suscripción nos ayuda a rescatar y compartir historias olvidadas de la Segunda Guerra Mundial, de hombres valientes que cambiaron el curso de la guerra. Activa la campana de notificaciones para no perderte ningún relato épico como este. Los torpedos se alejaron del Harder como sombras veloces, dejando un rastro casi imperceptible en la oscuridad del océano. Richardson contaba en silencio. Los segundos pesaban. Cada número era un latido. Cada latido, una amenaza. Torpedos en curso estable, murmuró, velocidad nominal, sin desvíos. De Aley no respondió. Seguía con el periscopio fijo en el petróleo enemigo. Aquella mole negra avanzaba ajena al peligro, iluminada tenuemente por el brillo pálido del amanecer. A cada segundo, la distancia se reducía. A cada segundo, la posibilidad de éxito aumentaba y también la posibilidad de ser detectados. El XO, con la mandíbula tensa, preguntó, ¿tiempo hasta el impacto? Richardson escuchó su cronómetro. 38 segundos, 37. Un sonido interrumpió el silencio. Ping. El sonar enemigo los había detectado. Contacto escolta de estribor cambiando rumbo, advirtió Richardson. Viene directo hacia nosotros. De Aley no apartó el ojo de visor. Déjalo venir. El XO se giró inquieto. Señor, se nos hacen un barrido ahora. Sí, dijo de Aley, sin levantar la voz. Primero hundimos al grandote. Luego sobrevivimos. Ese es el orden. El Harder entera contuvo la respiración. Afuera, 2 destructores venían rápidos, agresivos, seguros de que un submarino estaba en su red. Ellos también estaban calculando. Ellos también estaban coordinando ataques. Y sin embargo, estaban a punto de llegar tarde. Richardson siguió contando. 22 segundos.
Dealey observaba cómo el petrolero se acercaba justo a la línea de intercepción que él había predicho 30 minutos antes mientras maniobraban en silencio absoluto. Era un tiro quirúrgico. 17 segundos. El XO susurró. Si fallan, señor, estaremos atrapados a 65 pies con 2 escoltas encima. Dealey siguió mirando, inmóvil. Ni un músculo le temblaba. 14 segundos, 12, 10. El comandante bajó el periscopio. Señor, ¿qué hace? Aún no vemos el impacto. Dealey se giró hacia la tripulación. Muchachos, sosténganse de lo que puedan. Richardson tragó saliva. 5, 4, 3, 2, 1. Y entonces, ¡carraboom! El submarino entero vibró. El Harder pareció hundirse un instante más bajo el agua por la onda expansiva. ¡Impacto! Gritó Richardson. ¡Impacto seguro! Al menos 2 detonaciones. La segunda explosión llegó un segundo después, más profunda, más grave, más devastadora. El petrolero gigante empezó a partirse como si una mano invisible lo hubiera abierto de un golpe. El fuego brotó hacia el cielo como un geyser naranja. Las llamas iluminaron toda la superficie del mar. Objetivo, Richardson revisó los ecos. Objetivo desintegrado. La tripulación rompió en gritos ahogados y sonrisas tensas. No era alegría. Era la adrenalina dominando cada célula del cuerpo. Señor, estamos a punto de ser embestidos por el escolta de estribor, dijo el XO con súbita urgencia. Dealey asintió. Hora de desaparecer. Se giró al timonel. Toma profundidad 300 pies. Inmersión rápida. Ángulo 25 grados. Todo silencioso después de los 150 pies. Sí, señor. El Harder se inclinó violentamente hacia abajo. Las luces del compartimento parpadearon. El casco crujió como un animal bajo presión. Justo entonces, el sonar soltó el sonido que todos temían. Ping, ping, ping. El escolta tenía su posición exacta. Comandante, está acelerando, informó Richardson. Viene directo hacia nosotros. Dealey cerró los ojos. Visualizaba la distancia, el ángulo, la velocidad de descenso, la trayectoria del escolta. Cuando los abrió, dijo, «No va a disparar todavía». «¿Cómo lo sabe?», preguntó el XO. «Porque yo habría hecho lo mismo», respondió Dealey. «Se acercará. Querrá marcarnos el centro exacto, y luego soltará media tonelada de explosivos sobre nuestras cabezas». Richardson tragó saliva. «Pin, más rápido. Señor, ahora sí saben exactamente dónde estamos». Dealey murmuró. «Bien, que vengan». Y entonces, con absoluta frialdad, «Ellos creen que nos estamos escapando, pero en realidad los estoy metiendo justo donde quiero». El XO se quedó helado. «¿Cómo dice?» Dealey sonrió apenas. «Vamos a hacer que ese escolta nos pase por encima, demasiado rápido, demasiado confiada. Y cuando esté convencida de que nos tiene, será ella la que se equivoque». El submarino seguía descendiendo. Los pings se aceleraban. Y arriba, el escolta enemigo venía lanzado a toda velocidad para matarlos. La tripulación se preparó, porque en segundos el infierno iba a empezar. El Harder descendía rápido, pero el enemigo descendía sobre el aún más rápido. El sonar vibraba con un sonido que helaba la sangre. Ping, 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 ping. Cada ping era más fuerte, más definido, más cercano. «Contacto 800 yardas», informó Richardson. «Velocidad aproximada. 30 nudos y aumentando». El XO apoyó una mano en la pared para mantener el equilibrio mientras el submarino se inclinaba. «Señor, va a pasarnos por encima». «Exacto», respondió Dealey con una calma casi inquietante. El Harder alcanzó los 200 pies de profundidad. La presión comenzaba a hacer crujir las planchas de acero como si el barco respirara con dificultad. «Ángulo 15 grados», ordenó Dealey. «Mantened velocidad mínima. Silencio absoluto». Los motores eléctricos bajaron su zumbido. Las hélices redujeron revoluciones hasta que el movimiento del agua se volvió apenas perceptible. Arriba, el destructor enemigo rugía como un trueno líquido. Richardson exhaló. 300 yardas, 250. «Nos tiene, señor. Que se confíe», dijo Dealey, sin mover un músculo. El sargento Harris, en el compartimento de proa, apretó los dientes hasta sentir sabor a metal. «Dios nos va a aplastar». El XO, sudando. «Comandante, se lanza ahora»,
Ni siquiera tendremos tiempo de corregir ángulo. De Alley seguía calculando en silencio. La tripulación ya lo conocía. Aquel silencio no era miedo. Era matemática pura. Era táctica. Era la mente de un hombre que veía patrones donde otros solo veían caos. 150 yardas, susurró Richardson. De Alley levantó un dedo. Aguanten, señor. Está encima. Aguanten. El casco entero se iluminó con vibraciones cuando el destructor pasó a toda velocidad sobre ellos. ¡Bo! ¡Crum! Las luces vibraron. Las válvulas traquetearon. El Harder fue sacudido como un juguete empujado por una ola gigante. Pero ningún explosivo cayó. Ninguno. Richardson abrió los ojos de par en par. No, no ha lanzado. Exactamente, dijo de Alley. Era demasiado pronto. Quería marcarnos con precisión. Ahora viene el ataque real. Un segundo después, el sonar perdió momentáneamente el contacto. Luego, un eco devolvió un giro nítido. Cambio de rumbo. Está virando. Amplio giro, por favor. Vendrá directo hacia nuestro último rastro, dijo de Alley. ¿Profundidad, comandante? Preguntó el timonel, intentando anticipar lo inevitable. 300 pies, ordenó. Pero lento, muy lento. No debemos parecer un objetivo en movimiento. Solo un rastro. Sí, señor. Las bombas todavía no caían. Pero el ambiente estaba tan cargado que parecía que el aire se podía cortar con un cuchillo. El Harder continuó su descenso. 300 pies. 320 pies. 340 pies. La presión ahora era un monstruo invisible que apretaba con fuerza. Pequeñas gotas ocasionales surgían de juntas y remaches, como sudor de un barco que también sabía que estaba en peligro. Richardson escuchaba con atención plena. Lo tengo, viene recto hacia nosotros. Señor, el atacante aceleró. 35 nudos. El XO tragó saliva. Eso solo significa una cosa. Sí, respondió de Alley. Viene a lanzar una carga completa. Y entonces, ocurrió. Pin, 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 pin. El sonido se volvió tan rápido que casi se mezclaba en un tono continuo. Distancia 600 yardas, 500, 400. De Alley habló suave, pero firme. Todos tomen posición. Mantenerse bajos. Mano en los agarres. 300 yardas. La tripulación se agarró a lo que pudo. Incluso el acero parecía contraerse. Comandante, susurró el XO. Con todo respeto, ahora ya no depende de nosotros. De Alley exhaló una sola vez. Nunca depende de nosotros. Solo podemos intentar que nuestro enemigo falle primero. 150 yardas. Y entonces el sonido que paraliza incluso al más veterano marinero retumbó. Clank, clank, clank. Los tubos lanzadores del destructor se abrían, soltando muerte. «Aquí vienen», dijo Richardson con la voz quebrada. Un segundo después. Boom, 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 boom. Las primeras 7 cargas de profundidad impactaron alrededor del Harder. El submarino se inclinó violentamente. Partes metálicas cayeron al suelo. Las luces parpadearon. 2 hombres fueron lanzados contra la pared. Otro cayó al suelo con un gemido. La sala de control se sacudió como si estuviera siendo arrancada de su sitio. Pero aún faltaba lo peor. Richardson gritó. «Segunda oleada en camino». De Alley sonrió apenas. «Perfecto. Ahora sabemos dónde cree que estamos». Y con un tono imperturbable. «Preparar maniobra evasiva. Vamos a desaparecer por debajo de su propio patrón de ataque». El XO abrió los ojos como platos. «¿Debajo?» «Señor, eso es suicida». De Alley respondió con un brillo helado. «Hoy no». Mientras arriba, el destructor se preparaba para lanzar la oleada más mortal. Abajo, el Harder se preparaba para hacer lo que ningún submarino debía intentar: meterse bajo el vientre del enemigo durante un ataque en curso. El infierno estaba lejos de terminar. De hecho, acababa de comenzar. El Harder se sumergió con una suavidad casi antinatural para un barco que acababa de recibir una lluvia de explosiones. De Alley no gritó la orden, solo la pronunció con la calma calculadora que lo convertía en leyenda. «Timonel, ángulo negativo 5 grados. Velocidad mínima. Ángulo negativo 5, señor». Ajustando, el submarino comenzó a descender, lento pero decidido, como un depredador que se hundía en las sombras para desaparecer de la vista del cazador. Arriba, el destructor japonés continuaba su giro letal. Ping, 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 ping.
Los pings ahora rebotaban con un eco extraño, más difuso, más incierto. Richardson lo confirmó con ojos brillantes. Señor, lo estamos haciendo. Se está tragando nuestro rastro. Aún no, respondió de Aley. Pero va a pensar que seguimos donde dejamos nuestro eco. El XO, todavía aferrado a una barandilla, respiraba con dificultad. ¿Qué tan cerca vamos a pasar del casco del destructor? De Aley respondió sin apartar la vista de los indicadores. Entre 40 y 60 pies. El XO palideció. A esa distancia, se nos detecta, no habrá tiempo ni para un segundo pensamiento, dijo de Aley. Por eso no nos va a detectar. Un silencio completo llenó la sala. Incluso las máquinas parecían contener el aliento. Pero entonces, clank, 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 clank. Los lanzadores del destructor abrieron fuego de nuevo. Richardson gritó. Nueva andanada, 12 cargas, patrón completo. Dirección, directamente hacia nuestra última posición conocida. De Aley sonrió. Perfecto. Ahora pasaremos por debajo de ellas. El timonel no pudo evitar mirar de reojo. Comandante, estamos apostando a que todas esas cargas exploten por encima de nosotros. Exacto, dijo de Aley. Si bajamos más, no sobrevivimos a la presión. Si subimos, no sobrevivimos al ataque. Así que esta es nuestra línea de vida. Richardson contuvo un gemido. Señor, vienen en caída. Y entonces, boom, 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 boom. Las explosiones comenzaron a sacudir la parte superior del casco como si gigantes estuvieran golpeando el techo del submarino con martillos de acero. El Harder crujió. Las luces titilaron con violencia. El agua vibró alrededor de las uniones como si quisiera reclamar cada centímetro del barco. Harris gritó desde proa. Tenemos filtraciones pequeñas en la línea 3. Selladlas, respondió de Aley. Mantengan el equilibrio del barco. La tripulación trabajaba como una sola criatura, moviéndose entre el caos con disciplina casi militar, porque lo eran. El XO observó el indicador de profundidad. Señor, estamos a 380 pies. Aguante, 390, más. Comandante, no podemos bajar más. De Aley levantó un dedo. Detengan descenso. Mantener flotabilidad neutra. El Harder quedó suspendido en la oscuridad, como si el océano lo hubiera atrapado en un puño invisible. Arriba, el infierno estallaba. Boom, 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 boom. Las explosiones resonaban tan cerca que fragmentos microscópicos de pintura se desprendían del techo, cayendo como polvo negro. Pero de pronto, un silencio, un hueco inquietante entre explosión y explosión. Richardson abrió los ojos de par en par. Señor, lo sé, respondió de Aley. El destructor pasaba justo encima. ¡Vos! El sonido era indescriptible. Un rugido metálico profundo. Un monstruo arrastrando toneladas de acero. Una sombra colosal que trituraba el agua. Richardson miró el medidor. Distancia. 60 pies, 55, 50, 45 pies. Está justo sobre nuestras cabezas. Un temblor recorrió el casco del Harder, como si el destructor estuviera aplastando el océano mismo. Y entonces ocurrió lo imposible. Ping, 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 ping. El sonar enemigo dejó de escucharse. Simplemente desapareció. Richardson jadeó. Señor, está ciego. Está ciego porque estamos justo debajo de él, respondió de Aley. Un sonar no puede ver donde su propio casco lo bloquea. El destructor pasó encima como un tren infernal. 1, 2, 3 segundos eternos. Luego comenzó a alejarse. El XO dejó escapar un suspiro que ni siquiera sabía que retenía. Comandante, lo logramos. De Aley negó con la cabeza. No aún. Pero ahora somos nosotros quienes vamos a elegir el próximo movimiento. La tripulación lo miró. En sus ojos había una mezcla de agotamiento absoluto y respeto absoluto. De Aley volvió a hablar, esta vez con un tono más frío, más decidido. Preparad los tubos de proa. Torpedos listos para disparar. El XO abrió los ojos. ¿Va a contraatacar? ¿Ahora? Sí. ¿A un destructor que está encima? De Aley sonrió apenas, con esa chispa casi desafiante. Por eso mismo, en la penumbra del Harder, donde todavía vibraban los ecos del ataque, solo una cosa estaba clara. El cazador acababa de convertirse en presa. El Harder seguía suspendido en las profundidades, como un animal agazapado bajo la sombra de un gigante.
La sala de control estaba impregnada de tensión. Nadie se movía sin un propósito. Nadie respiraba de más. Dealey se inclinó ligeramente hacia adelante, estudiando los indicadores. El destructor japonés había terminado su pasada, avanzando ahora unos cientos de metros más adelante, creyendo que el submarino había sido aplastado por las cargas de profundidad. El XO tragó saliva. «Comandante, si vamos a atacar, debe ser ahora. En unos segundos se alejará demasiado». Dealey asintió lentamente. «Exacto. Y por primera vez en estas últimas horas, tenemos la iniciativa». Giró hacia los torpedistas. «¿Tubos de proa? ¿Estado?» Harris respondió con voz tensa pero firme. «Tubos 1 y 2 cargados y asegurados. 3 perdido en la explosión. Señor. 4 lo estamos intentando reparar, pero no estará listo a tiempo». Dealey no dudó un segundo. «Con 2 basta». La tripulación intercambió miradas de incredulidad. 2 torpedos. Contra un destructor que sabía maniobrar, que había olido al Harder durante horas, que tenía los mejores hidrófonos del sector. Era una locura, pero también era la única jugada posible. Richardson se inclinó sobre la mesa de cálculos. «Señor, para acertar, necesitamos subir de nivel y reducir distancia». «Sí», respondió Dealey. «Ascenderemos muy lentamente hasta los 270 pies». El XO casi saltó. «Eso nos pondrá justo dentro de su cono acústico». Dealey lo miró con calma absoluta. «Así es. Entonces, ¿por qué arriesgarlo?» Dealey respondió sin levantar la voz. «Porque también nos pondrá justo dentro del ángulo perfecto para destruirlo». La tripulación comprendió entonces por qué Samuel Dealey tenía esa mezcla extraña de serenidad y ferocidad que lo hacía único. Era capaz de calcular el riesgo como un matemático y asumirlo como un guerrero. El timonel comenzó el ascenso. Profundidad: 300 pies, 295, 290. A cada metro, el Harder parecía chirriar con la presión. Arriba, el destructor seguía avanzando, sin imaginar que la sombra mortal que buscaba estaba subiendo directamente hacia su estela. Richardson ajustó la mira acústica. «Señor, objetivo a 800 yardas, moviéndose a velocidad moderada». Dealey respondió. «Ángulo, 15 grados a babor». «Ángulo 15 confirmado». El XO se acercó. «Señor, ¿disparará desde aquí?» «No». Dealey dio un paso hacia la ventana del periscopio. «Suban a 260 pies». El silencio se volvió más pesado que el agua que lo rodeaba. 265, 262, 260 pies, comandante. Dealey bajó el periscopio. «Abrir tubos 1 y 2. Tubos 1 y 2 abiertos». Richardson exhaló lentamente. «Señor, distancia actual». 700 yardas. «Perfecto», contestó Dealey. «Mantengan rumbo». Velocidad 1/4. El XO miró el indicador de proximidad. «Señor, en 30 segundos estaremos en su estela directa». Dealey apoyó una mano sobre el periscopio. «Entonces será el momento». El Harder siguió ascendiendo, casi rozando la frontera entre la oscuridad y el caos del combate. El destructor estaba justo adelante. Su hélice removía el agua con un rugido profundo que hacía vibrar el casco del submarino como si fuera un tambor. «Señor, 500 yardas. Se acerca rápido. Si seguimos esperando». Dealey levantó la mano. «Esperen». La tripulación tenía los ojos fijos en él. Parecía escuchar algo que ellos no podían. Un ritmo. Un momento exacto. Y entonces, Dealey abrió los ojos. Ahora, fuego 1, fuego 2. El Harder se estremeció con el impulso de los torpedos lanzados. Richardson gritó. «2 pescados al agua». La sala entera contuvo la respiración. Los torpedos avanzaban hacia el destructor en un ángulo ascendente perfecto, desde abajo y desde atrás. Una trayectoria casi imposible de detectar, y aún más difícil de evadir. Richardson apretó los auriculares. «Señor, los torpedos están siguiendo curso». El XO temblaba de tensión. «¿Nos ha detectado?» Richardson negó lentamente. «No, aún no». El destructor empezó a cambiar rumbo. Una ligera desviación, como si algo hubiera captado su atención. «Señor, está girando». Dealey murmuró. «Vamos, vamos». La tensión era un cuchillo, afilado, implacable. Y entonces, «Catung, catung». Richardson abrió la boca, sorprendido. «Señor, impacto en hélice». «¿Qué?» «Los torpedos están golpeando la turbulencia,
pero siguen avanzando. Otro silencio mortal. Y al fin, ¡boom! La primera explosión reventó el agua como un trueno submarino. La sala del Harder vibró como si hubiera sido golpeada por un coloso. Richardson gritó. «Impacto confirmado. Impacto confirmado, señor». El XO exclamó. «Le hemos dado». Pero no había tiempo para celebrar. Porque un segundo después, ¡boom!, una explosión aún mayor estremeció el océano. La segunda cabeza de guerra había estallado justo bajo la sala de máquinas del destructor. Richardson gritó. «Se está partiendo». «Señor, el destructor está». Dealey levantó la mano. Silencio. Todos callaron. Y en ese silencio absoluto, se escuchó el sonido más estremecedor. «¡Co!», el gemido del acero quebrándose. Richardson susurró. «Señor, el destructor se está hundiendo». Dealey cerró los ojos un instante. «Bien». Y luego, con una calma que heló la sangre de todos. «Demos la vuelta. Puede haber más». El Harder, golpeado, cansado, pero invicto, se preparaba para seguir cazando. Si te está sorprendiendo lo que está logrando el USS Harder contra los destructores japoneses, detente un momento y dale like a este video. Suscribirte ahora también ayuda a que más personas descubran estas historias olvidadas de la Segunda Guerra Mundial, de hombres que cambiaron el curso de la guerra con valentía y audacia. Y no olvides activar la campana de notificaciones, porque todavía queda mucha acción por descubrir en esta misión histórica. El Harder se deslizaba silencioso, apenas un susurro en las profundidades del estrecho Sabutu. El sol comenzaba a filtrarse a través de las nubes bajas, iluminando la superficie con un tono gris metálico. Pero debajo del agua, la calma era solo una ilusión. Samuel Dealey sabía que no podía confiarse. Cada movimiento del Harder era observado, anticipado y respondido por los japoneses. Después de hundir 4 destructores en 4 días, la flota imperial lo consideraba el enemigo más letal del Pacífico. «Señor, reporte de sonar», dijo Richardson. «2 contactos, ambos en curso de interceptación», respondió Dealey, examinando las pantallas con calma absoluta. «Se dirigen directo hacia nosotros. Son los destructores que nos habían estado siguiendo desde ayer», agregó el XO. «Han concentrado todas sus fuerzas en este paso». Dealey asintió. Exactamente como esperaba. Esto es lo que quería ver. El Harder comenzó a maniobrar lentamente. No se trataba solo de hundir destructores ahora, sino de enseñarle a la flota japonesa una lección definitiva. Dejarlos creer que podían acorralarlos solo los hacía más vulnerables. Profundidad, 450 pies. Mantengan silencio absoluto, ordenó Dealey. Cada ruido es un testigo que puede delatarnos. Mientras descendían, los destructores japoneses se desplegaban en un patrón de búsqueda agresivo, zigzagueando y aumentando la velocidad. Dealey estudió cada maniobra como un jugador de ajedrez enfrentándose a un oponente que conocía todas sus jugadas. «Rango de primer contacto, 2,200 yardas», informó el sonarista. «Avanzando a 18 nudos». «Esperen», murmuró Dealey. «No es el primero el objetivo. El segundo». «¿Por qué, señor?», preguntó Richardson, intrigado. «El primero es el cebo. Siempre lo es. Nosotros vamos por el segundo». El Harder cambió ligeramente de rumbo, moviéndose para situarse detrás del destructor designado. Cada segundo contaba. Cada metro de distancia podía significar la vida o la muerte. «Preparar torpedos», ordenó Dealey. Todo listo para disparar a las 1,500 yardas. El destructor enemigo no se dio cuenta del riesgo que se acercaba bajo sus quillas. Para cuando giró su radar hacia el Harder, ya era demasiado tarde. «Señor», gritó el torpedista, «preparado para disparar». «Ahora», respondió Dealey con voz firme. Los torpedos surcaron el agua como rayos de metal, casi invisibles bajo la superficie turbulenta. El primer impacto fue un estremecimiento violento que recorrió todo el submarino. Pero Dealey no bajó la guardia. El segundo torpedo estaba en camino. ¡Boom! La explosión levantó un muro de agua y fuego que alcanzó decenas de pies sobre la superficie. El destructor explotó en una nube de escombros, partes de su casco y equipo mecánico volando hacia todas direcciones. El eco del estallido se filtró hasta la sala de control del Harder, donde la tripulación contuvo la respiración. «Confirmado, hundido», gritó Richardson, con un alivio contenido. Segundo destructor neutralizado. Pero la victoria fue breve.
El tercer destructor, que formaba parte del grupo de emboscada, ahora giraba hacia ellos, lanzando patrones de profundidad calculados para destrozar el submarino. Dealey sabía que el juego aún no había terminado. Profundidad máxima, 500 pies. Mantengan rumbo y velocidad mínima, ordenó. El Harder descendió en silencio, cada metro más cerca de su límite de profundidad, mientras las cargas de profundidad explotaban a su alrededor con un rugido que parecía partir el acero. Cada explosión enviaba olas de presión a través del casco del Harder, haciendo que las luces parpadearan y los instrumentos vibraran. Pero Dealey mantenía la calma. Cada sonido era una señal, cada patrón de las cargas de profundidad un mapa para calcular su próximo movimiento. 20 minutos de persecución, informó el XO. Empiezan a agotarse. Sí, contestó Dealey. Pero no podemos confiarnos todavía. Una sola carga mal calculada, y se acabó. La persecución continuó, un juego mortal de gato y ratón en el que cada segundo contaba. Finalmente, tras 45 minutos de tensión absoluta, los destructores comenzaron a retirarse, confundidos por los movimientos impredecibles del Harder. «Han desistido», exclamó Richardson, incapaz de contener su alivio. Dealey no sonrió. «No celebramos hasta volver a Fremantle», dijo con voz firme. «Pero hemos demostrado algo importante. Nunca nos pueden atrapar. Nunca mientras yo esté a bordo». El Harder, maltrecho, golpeado y exhausto, se deslizó silencioso hacia aguas más seguras, llevando consigo una lección que la flota japonesa jamás olvidaría. Samuel Dealey había convertido Sabutu en un escenario de terror para los destructores enemigos. Y aún quedaban días de combate por delante. El Harder avanzaba lentamente hacia aguas más profundas, pero el respiro era solo momentáneo. La noche caía sobre Sabutu, oscura y silenciosa, con nubes bajas que ocultaban la luna. Bajo la superficie, cada sombra y cada eco eran potenciales enemigos. Samuel Dealey sabía que el peligro no descansaba. Cada destructor hundido solo provocaba más agresividad de la flota japonesa. «Señor, reportan contactos adicionales al norte», informó Richardson con un hilo de preocupación. «2 destructores patrullando en paralelo». «Perfecto», respondió Dealey con una calma que desmentía la tensión. «Están siguiendo nuestro rastro. Esto es lo que queríamos ver». El Harder comenzó a maniobrar con precisión quirúrgica, descendiendo a 450 pies y desplazándose lentamente para evitar sonar y burbujas que delataran su posición. Cada hombre a bordo sentía la presión. Cualquier error podía significar la muerte inmediata. «Preparar torpedos de nuevo», ordenó Dealey. «Solo quedan 5. ¿5 torpedos para cuántos destructores?», preguntó el XO con un tono tenso. «Suficiente», contestó Dealey. «Solo necesitamos 1 por destructor», y sorpresa. Los destructores zigzagueaban, confiados en su superioridad numérica, pero Dealey sabía que la paciencia era su arma más poderosa. Observó su patrón, calculó cada giro, cada cambio de velocidad. Sabía que un solo disparo bien colocado podía decidir la batalla. «Rango, 2,500 yardas», informó el sonarista. «Cierre rápido. No dispare todavía», ordenó Dealey. «Esperen hasta 1,800. Necesitamos el ángulo perfecto». El primer destructor comenzó a acercarse peligrosamente, sonar chisporroteando bajo el agua, buscando al Harder con precisión mortal. Dealey mantuvo su calma y, en un movimiento calculado, giró lentamente el submarino hacia la trayectoria del objetivo. «Ahora», ordenó finalmente. 3 torpedos surcaron las aguas a velocidad mortal. El primer impacto fue devastador, rompiendo la cubierta y levantando una columna de agua y fuego que iluminó la noche. El segundo torpedo golpeó la sala de máquinas, inmovilizando al destructor instantáneamente. El tercero destruyó el mástil principal, dejando al enemigo sin comunicación ni radar. «Destructores hundidos», gritó el torpedista mientras los restos del enemigo desaparecían bajo la superficie. Pero la victoria no duró. El segundo destructor del grupo se lanzó a la carga, lanzando patrones de profundidad sobre el Harder. Cada explosión hacía vibrar el casco, el agua rugía a su alrededor y la presión se sentía como un martillo sobre la tripulación. «Profundidad máxima, 500 pies. Mantengan silencio absoluto», ordenó Dealey. El Harder descendió mientras las cargas de profundidad explotaban a su alrededor, levantando olas de presión que parecían querer romper el casco en pedazos. 30 minutos de persecución, informó el XO. «Empiezan a perder la paciencia». «Perfecto», murmuró Dealey.
La impaciencia es su debilidad. El destructor, confiado, se acercó demasiado al último patrón de torpedos que Dealey había dejado preparado. «Apunten», ordenó el capitán. El torpedo surcó las aguas y, con un rugido sordo, destruyó la popa del destructor, enviando su puente y su maquinaria en pedazos hacia el cielo nocturno. «Tercer destructor neutralizado en esta emboscada», exclamó Richardson, con los ojos brillando de tensión y alivio. El Harder ascendió lentamente, respirando como un animal que había sobrevivido a una cacería mortal. Pero Dealey sabía que aún quedaba lo más peligroso: salir con vida del estrecho y regresar a aguas seguras, porque la flota japonesa no se detendría hasta destruirlo. «Revisen daños», ordenó. «Mantengan todo funcional. Tenemos que volver a Fremantle». El submarino estaba maltrecho, pero intacto. Cada explosión había dejado su marca, pero la tripulación había aprendido a trabajar en silencio, con eficiencia casi sobrenatural. Samuel Dealey miró la superficie a través del periscopio. Los destructores restantes se alejaban, confundidos y humillados por un enemigo que desafiaba todas las expectativas. «Hemos demostrado algo hoy», dijo Dealey. «Nunca nos pueden atrapar mientras actuemos con inteligencia y audacia». El Harder, silencioso y herido, continuó su camino hacia el sur, dejando atrás un campo de destrucción y una lección que la flota japonesa no olvidaría jamás. Las noches de Sabuto habían probado una vez más que Dealey y su tripulación eran más que un submarino, eran una fuerza imparable. El Harder avanzaba lentamente bajo la superficie, pero cada minuto parecía durar una eternidad. La noche había caído completamente sobre Sabuto, y solo los ecos de sonar rompían el silencio abrumador del mar. Samuel Dealey sabía que no podía cometer el más mínimo error. Cada movimiento era vital. «Señor, reportan contactos múltiples al noreste», informó Richardson con un hilo de tensión en la voz. «2 destructores más en formación agresiva». «Perfecto», contestó Dealey, su mirada fija en la pantalla de sonar. «Justo lo que necesitamos. Ellos se mueven de manera predecible». Durante 90 minutos, Dealey estudió sus patrones de zigzag. Cada cambio de rumbo duraba exactamente 8 minutos, y eso significaba que tendría solo 30 segundos de oportunidad perfecta después de cada giro. «Preparen torpedos», ordenó. «Solo nos quedan 5. Debemos hacer que cuenten». Los destructores avanzaban confiados, seguros de que su superioridad numérica aseguraba la victoria. Pero Dealey sabía algo que ellos no: la paciencia es un arma más poderosa que cualquier cañón. «Rango 3,000 yardas», informó el sonarista. «Reduzcan velocidad. Nos estamos acercando a la ventana». «Mantengan silencio absoluto», ordenó Dealey. Cada sonido nos delataría. Cuando el primer destructor se alineó exactamente en su trayectoria, Dealey esperó el momento exacto. 1,800 yardas, susurró. «Fuego». Los torpedos surcaron el agua con precisión mortal. El primero impactó en la sala de máquinas, dejando al destructor inmóvil. El segundo golpeó la torreta principal, destrozando los cañones y lanzando fragmentos hacia el cielo nocturno. El tercero explotó el depósito de municiones, elevando una columna de fuego y agua que iluminó la noche como un faro de destrucción. «Objetivo neutralizado», gritó el torpedista, mientras los restos del destructor desaparecían bajo la superficie. Pero la victoria fue efímera. El segundo destructor del grupo giró agresivamente hacia el Harder, lanzando un patrón de profundidad con precisión mortal. Cada explosión hacía vibrar el casco y la presión se sentía como un martillo sobre la tripulación. «Profundidad máxima, 500 pies», ordenó Dealey. «Mantengan silencio absoluto». El Harder descendió, cada explosión retumbando la estructura, cada sacudida probando la resistencia de hombres y máquina. 10 minutos de persecución, informó el XO. «Están comenzando a desesperarse». «Justo lo que necesitamos», murmuró Dealey. La desesperación los hace cometer errores. El destructor, confiado, cometió el error fatal. Se acercó demasiado a la última posición conocida del Harder. «Apunten», ordenó Dealey. Un torpedo recorrió las aguas y destruyó la popa del destructor enemigo, enviando su puente y maquinaria al cielo nocturno en una explosión que iluminó todo el estrecho. «Cuarto destructor neutralizado en 4 días», exclamó Richardson, con los ojos brillando de tensión y alivio. El Harder ascendió lentamente, respirando como un animal que había sobrevivido a una cacería mortal. Pero Dealey sabía que aún quedaba lo más peligroso: escapar del estrecho con vida.
La flota japonesa no se detendría hasta destruirlo. Revisen daños, ordenó. Mantengan todo funcional. Tenemos que regresar a Fremantle. El submarino estaba maltrecho pero intacto. Cada explosión había dejado su marca, pero la tripulación trabajaba en silencio, con eficiencia casi sobrenatural. Samuel de Alley miró la superficie a través del periscopio. Los destructores restantes se alejaban, confundidos y humillados por un enemigo que desafiaba todas las expectativas. «Hemos demostrado algo hoy», dijo de Alley. «Nunca nos podrán atrapar mientras actuemos con inteligencia y audacia». El Harder avanzó lentamente hacia aguas más seguras, cada hombre a bordo consciente de que habían sobrevivido a lo imposible. Cada destructor hundido no solo significaba una victoria táctica. Había cambiado la estrategia japonesa, obligando a que la flota móvil se desplazara antes de tiempo y arruinando planes que podían haber costado miles de vidas americanas en el futuro. Mientras las profundidades los rodeaban, de Alley reflexionó sobre lo que habían logrado. 4 destructores en 4 días, susurró. Y todo comenzó con la audacia de desafiar la expectativa. Cuando todos esperan que huyas, correr hacia ellos puede ser tu arma más poderosa. El Harder continuó su descenso silencioso, dejando un rastro de destrucción y una lección que cambiaría la guerra submarina para siempre. El Harder avanzaba lentamente hacia aguas abiertas, maltrecho pero indomable. Samuel de Alley sabía que cada minuto contaba. La flota japonesa no tardaría en reorganizar sus destructores para un último ataque. «Señor», informó Richardson, «los contactos se están dispersando. Parece que nos han perdido». «Bien», asintió de Alley. «Mantengamos rumbo sur. Cada segundo de ventaja nos acerca a Fremantle». Durante las siguientes 17 horas, el Harder navegó bajo la superficie, sumergido en un silencio tenso. Cada temblor del casco, cada burbuja ascendente recordaba a la tripulación la fragilidad de su victoria. El submarino había hundido 4 destructores en 4 días, había cambiado la estrategia japonesa y había obligado a la flota móvil a adelantar su despliegue, un movimiento que alteraría el curso de la batalla del mar de Filipinas. «Señor, consumimos más del 60% del combustible», informó el ingeniero. «Si seguimos a esta velocidad, llegaremos a Fremantle justo a tiempo». «Eso es suficiente», dijo de Alley. «Hemos hecho lo que teníamos que hacer. Ahora toca volver a casa». Mientras descendían lentamente a periscopio, de Alley revisó mentalmente cada ataque, cada torpedo disparado, cada maniobra arriesgada, cada decisión en segundos que había determinado vida o muerte. El sacrificio de los 79 hombres de la tripulación no había sido en vano. Cada uno había contribuido a un éxito que cambiaría la guerra submarina para siempre. Cuando el Harder finalmente emergió frente a Fremantle, el puerto estaba listo para recibirlos. Al atracar, Admiral Charles Lockwood esperaba con los brazos cruzados, evaluando los informes de radio interceptados. «Señor de Alley», dijo Lockwood con voz solemne, 4 destructores hundidos, 1 más dañado, y usted y su tripulación volvieron a casa. Esto es histórico. Lockwood entregó personalmente la Navy Cross a de Alley. «¿Puede hacerlo de nuevo?», preguntó. «Deme torpedos», respondió de Alley sin titubear, «y hundiré 10». El Harder pasó el resto de julio en Fremantle, siendo reparado y reabastecido. De Alley entrenó a nuevos oficiales en su táctica Down the Throat, enseñando que la audacia podía superar incluso las probabilidades más imposibles. El impacto estratégico de la misión del Harder fue inmediato. La flota japonesa, obligada a moverse antes de tiempo debido a los ataques de Alley, llegó desorganizada al mar de Filipinas. Cuando comenzó la batalla el 19 de junio de 1944, la Marina de Estados Unidos estaba lista, y la devastadora victoria aérea conocida como el Great Mariana Staircase Shoot fue en gran parte posible gracias al caos generado por un submarino valiente y su tripulación implacable. El Harder continuó operando durante la guerra, y aunque de Alley no viviría para ver todos los resultados, su táctica revolucionaria cambió la doctrina de la guerra submarina. Antes de su 5º patrullaje, los submarinos se escondían. Con de Alley, aprendieron que correr hacia el enemigo podía ser la estrategia más mortal. El Harder fue finalmente descubierto por el equipo Los 52 en 2024, descansando a 3,750 pies frente a Daol Bay. El casco estaba dañado, pero intacto, un recordatorio silencioso de la valentía de 79 hombres que enfrentaron la muerte para cambiar la historia. Hoy, los cadetes de la Academia Naval de Annapolis estudian la táctica Down the Throat no por necesidad operativa, sino como lección de audacia, liderazgo y la importancia de desafiar las expectativas del enemigo. Commander Samuel de Alley yace en Arlington,
Sección 59. Como testimonio de que incluso en la guerra más brutal, el coraje y la audacia pueden cambiar el destino de naciones enteras. El Harder y su tripulación viven en la memoria de todos aquellos que valoran la estrategia, el sacrificio y la determinación. La historia de USS Harder demuestra que, cuando todos esperan que huyas, enfrentar al enemigo de frente puede alterar el curso de la historia. Si esta historia te impactó, dale like, suscríbete y comparte para mantener viva la memoria de estos héroes olvidados. Cada clic ayuda a que más personas conozcan cómo el Harder cambió la guerra submarina para siempre.